Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar un punto de inflexión en la calculadora gráfica TI-89. Un punto de inflexión es un punto en la función donde cambia la concavidad, lo que significa que cambia de cóncavo a cóncavo hacia arriba o de cóncavo a cóncavo hacia abajo. Para comenzar, queremos graficar la función dada. Para hacer esto, presionaremos el diamante F1 para y es igual. Avancemos y eliminemos esta vieja función. Ingrese la nueva función en I1, entonces presionaremos arriba, borrar y luego ingresaremos x elevado a la potencia de 3 menos 9 dividido por 2, x elevado a la potencia de 2, menos 12x más 3. Entrar. Ahora intentemos graficar esto usando la ventana estándar, lo que significa que los ejes x, y pasarían de 10 negativos a 10 positivos. Para hacer esto, presionamos F2 para hacer zoom y luego 6 para zoom estándar. Si supiéramos que ya teníamos esto en nuestro conjunto de ventanas, también podríamos presionar el gráfico, que sería el diamante F3. Observe cómo vemos parte de la función, pero necesitamos ajustar esta ventana para obtener una mejor vista de la función. Observe cómo podemos eliminar algunos de los ejes negativos y tendremos que disminuir el mínimo y, para ver qué tan baja es esta función en esta región aquí. Así que sigamos adelante y presione el diamante F2 para la ventana. Aumentemos el mínimo X para decir, negativo 5, Enter. Sigamos y dejemos el máximo de X en 10 y la escala de X por unos. Ahora disminuyamos el mínimo y para decir, negativo 80. Entrar. También aumentemos el máximo de y a 20, Enter. Luego cambiaremos la escala y para que sea 10. Si esta ventana no funciona, volveremos y haremos más ajustes. Grafiquemos la función nuevamente presionando el diamante F3 para el gráfico. Observe ahora que tenemos una vista mucho mejor de la función. Otra forma que podría ayudar a ajustar la ventana sería utilizar la tabla de valores presionando el diamante F5. Con las tablas configuradas en automático y el cambio de X por unas, puede desplazarse por la tabla y ver los valores de la función, y uno para diferentes valores de X para ayudar a determinar cómo ajustar la ventana. Pero tenemos una buena ventana, así que volvamos al gráfico presionando el diamante F3, y observemos cómo podemos ver a la izquierda la función cóncava hacia abajo, a la derecha, la función cóncava hacia arriba. Entonces hay un punto de inflexión en algún lugar de esta región aquí. Para determinar ese punto de inflexión, presionamos F5 para matemáticas. Observe cómo la opción 8 es inflexión, que es lo que usamos para determinar el punto de inflexión. Podemos bajar la flecha a 8, y presionar Enter o simplemente presionar el número 8. Pide el límite inferior, lo que significa que coloca el cursor a la izquierda de donde estaría el punto de inflexión. El punto de inflexión parece que está aproximadamente aquí. Así que vamos a la izquierda de este punto. A lo largo de la función, digamos aquí. Presione Entrar. Ahora está pidiendo Upper Bound, por lo que debemos mover el cursor a la derecha del punto de inflexión. Entonces presionemos la flecha derecha. Y esto parece estar a la derecha del punto de inflexión, así que presionaremos Enter. Observe cómo el cursor está en el punto de inflexión y abajo, nos da las coordenadas del punto de inflexión. El punto de inflexión está en 1.5, negativo 21.75. La función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en el punto 1.5, negativo 21.75. Espero que hayas encontrado esto útil.